dando envidia el desayuno, macho. Bueno, vamos a empezar la segunda parte del día. Voy a hacer un poco de recapitulación de lo que hemos estado viendo hasta ahora, porque al final parece que perdemos el hilo argumental de por qué hemos visto TDD, ATDD, Continuous Delivery, Continuous Integration y Containers. En realidad el mundo de microservicios es un mundo bastante complicado porque son muchas piezas de software pequeñas, como pone ahí, es decir, son small, es decir, son muchísimas piezas de software pequeñas. Y esas piezas de software pequeñas, Raúl, échame un cable que sea para el ordenador. Esas piezas de software pequeñas, sin este conjunto de técnicas que hemos estado hablando y si las que van a hablar, para mí yo voy a enrollarme poco, había una práctica que era partir el monolito, pero que no creo que vayamos a poder hacerla, voy a dejar planteada, os voy a decir cómo hacerla, pero no creo que vayamos a poder hacer. Sin estas técnicas y si lo que va a contar Raúl esta tarde y si lo que van a contar Rodri y Pancho mañana, es muy difícil trabajar en un mundo de microservicios. Es decir, sin hacer ATD y TDD es muy complicado colaborar con los expertos de negocio y entender qué tienes que hacer en cada uno de los microservicios y entender cuál es el modelo y el dominio en el que tienes que trabajar. Y además tener una cobertura de prueba suficiente para poder automatizar. Lo hablaba con un compañero antes, es decir, decía, tú cuando haces un software, un monolito, tienes 2, 5, 3, 4 personas, dependiendo del tema, que están probando ese monolito cuando está funcionando. Si tú no tienes las pruebas automatizadas y tienes 10, 20 trozos de software que van subiendo a producción, el número de gente que necesitas para hacer eso es muy grande. Entonces, como es un número de gente muy grande, es antieconómico usar microservicios, porque dices, o automatizo las pruebas, ese ATD, o lo automatizo o no funciona. Después, la parte que contó Raúl ayer de contenedores, el punto principal es que tú estás generando una infraestructura inmutable y portable entre todos los entornos desde que tú lo construyes en integración continua hasta que se pone en producción. Y eso es una cosa muy importante, porque al final tú estás probando el software que estás poniendo a producción en todos tus entornos, el mismo software. Es decir, has creado un container que es una imagen inmutable, que ayer lo contó Raúl muchas veces. Es decir, es una imagen inmutable con tu software puesto dentro. Y esa imagen inmutable viaja, no cambia, no creas imágenes inmutables en cada una de las fases de tu proceso, sino que viaja durante todo tu proceso, desde que la construyen. Lo que vais a hacer mañana es lo que habéis hecho hoy con Jenkins, coger el código y construir una imagen. Esa imagen que estáis construyendo va a viajar a desplegarse en la plataforma que va a contar Raúl esta tarde. Entonces, si tú no automatizas el proceso para que esas imágenes se construyan y las subas a producción, cuando tengas 10 imágenes vas a necesitar un batallón de personas de sistemas para poder hacerlo. Entonces, en realidad, si no utilizas ATD, no utilizas contenedores y no utilizas Continuous Delivery, de integración continua y luego Continuous Delivery, no vas a poder hacer microservicios. Hombre, sí que vas a poder hacerlo, ¿vale? Pero te va a doler tanto que va a ser antieconómico para ti. Es decir, no vas a poder trabajar bien haciendo microservicios. Es importante entenderlo y es importante, ahora cuando hablemos de empezar pequeño, a lo mejor no tienes que empezar utilizando todas estas técnicas al principio porque tienes 2 microservicios, partes tu monolito en 2 partes y esas 2 partes las puedes manejar, pero sí que ir aprendiendo gradualmente a utilizar estas técnicas para poder sobrevivir cuando empieza. Yo he ido a conferencias donde hay gente que tiene entre 250 y 300 microservicios. Es decir, que es Guild, que es una empresa israelí de retail, empezó con un proceso Ruby on Rails, pusieron unos Manolo Blahniks en su proceso de retail, era un Ruby on Rails con un MySQL y le reventaron el sitio, porque claro, había 10.000 millones de requests por segundo, el MySQL reventó y lo hicieron, empezaron a hacer microservicios, empezaron con 2, con 3, entonces pintaba el colega la gráfica y tenían entre 50 y 100. Entonces 50 o 100 microservicios son muchos servicios, muchos trozos de software pequeño, mucha complejidad. Entonces estas técnicas de antes, lo que hemos contado, independientemente tienen su valor. Y containers tiene su valor, ATD tiene su valor, Continuous Integration tiene su valor. Pero el tema principal es que sin ellas es bastante difícil, si no las juntas todas, si no las utilizas todas, es bastante complicado a escala con una cantidad de servicios grandes utilizar. Es decir, que
Elegimos estas, hay más cosas que se pueden hacer, pero elegimos estas para verlo. Las que va a contar Raúl esta tarde de operar la plataforma, de Service Discovery, de Scheduling y de red, de SDN, son centrales. Es decir, es muy importante esa parte, sobre todo para desarrolladores. Es decir, yo creo que los 2 años que yo he estado trabajando con microservicios, lo que me he dado cuenta es que la infraestructura cuenta. Es decir, tú antes lo que hacías era, por lo menos yo, terminaba mi software y decía, bueno, ya los de sistemas lo pondrán en producción y funcionará. En el momento que estás trabajando con microservicios, eso cambia. Es decir, la infraestructura importa, y importa mucho. Y el Service Discovery, cómo se descubren los servicios y cómo los servicios colaboran entre ellos, importa muchísimo. Y si usas un Mesos, o usas un Rancher, o usas un Kubernetes, importa. Entonces, lo que va a contar Raúl esta tarde, yo voy a intentar ir rápido porque al final voy a centrarme mucho en las lecciones aprendidas y en cómo generar bounded context y tal, pero me parece que quizá lo más interesante para vosotros, que muchos de vosotros me habéis dicho que sois desarrolladores, es ver cómo se operan esos microservicios, porque quizá en mi camino para entender lo que eran microservicios esa parte es súper relevante. Es decir, relevante entender el impacto que tiene el manejo de la infraestructura y cómo el DevOps, es decir, cómo trabajar operaciones y infraestructura juntas en este mundo. Si no lo haces estás totalmente fastidiado, ¿vale? Es decir, que quizá no sé si hemos dado la sensación de que las cosas están relacionadas, pero sí que están. Es decir, hemos elegido 3 o 4 técnicas que son importantes y que están relacionadas en cada una de las facetas que vais a encontrar con el software, ¿vale? Entonces, microservicios, otra vez, son pequeños trozos de autónomos servicios que trabajan entre ellos. ¿Qué significa pequeños? Significa que tienen... ¿Alguien principios Solid habéis oído alguna vez? Manos arriba, Solid. Vale. Solid es un conjunto de principios de orientación a objetos, ¿vale? Es decir, son siglas, que significa principio de responsabilidad simple, Single Responsibility Principle, Open Close, Scope Substitution Principle, IOC, es decir, inversión de control, y la D es de Dependency Injection. Es decir, son cinco segregación del interface, y Dependency Injection. Inversión, es decir, son 5 principios que sirven para desarrollar objetos. El principio de responsabilidad simple es que un objeto, una clase, solo tiene que tener un vector de cambio. ¿Qué significa una única responsabilidad? ¿Qué significa un vector de cambio? Una clase solo puede cambiar de una manera. Una manera significa, tiene que tener solo tiene que hacer cambiar una cosa. Si tú metes en una clase, y ahora voy a microservicios, que no quiero hablar de orientación a objetos, que como es from the past, pues no os interesa a ninguno. En realidad, el tema principal es que si tú tienes metida una clase que haga la suma y que lo guarde en base de datos, cuando cambia la lógica de negocio de sumar o cambia la base de datos, la clase cambia. Tienes 2 maneras de cambiar esa clase. Con lo cual esa clase está poco cohesionada, hace 2 cosas muy distintas. Entonces, como hace 2 cosas muy distintas, cambia de forma distinta. Y como cambia de forma distinta, la versionas de forma distinta y los cambios vienen de 2 lados distintos. Con lo cual esos cambios, esa clase son como 2 piezas separadas. En los microservicios es muy similar. Es decir, intentamos, y luego justo debajo hablo de alta cohesión, intentamos que los servicios solo cambien, cuando tengas que cambiar una cosa, solo cambien un servicio. Es decir, si tú tienes tu funcionalidad separada en un montón de servicios, va a ser un dolor. Es decir, si tú te encuentras en una arquitectura de microservicios, que de repente llega un tío de negocio y te toca cambiar, en un contexto concreto, cambiar 5 servicios distintos, tienes que hacértelo mirar. No lo estás haciendo muy bien, porque si os dais cuenta, estás cambiando en demasiados sitios. Estás teniendo conceptos separados en sitios distintos, cuando en realidad el microservicio lo que hace es dar un contorno cerrado hacia un conjunto de conceptos y ponerle una API por encima para que la gente pueda utilizar esos conceptos. Entonces, es importante que tengan una responsabilidad. Responsabilidad no que hagan una cosa y una cosa la hagan bien, pero también pensad en responsabilidad como vector de cambio. Es mucho mejor entender responsabilidad como vector de cambio. Vector de cambio de cómo cambia ese servicio, qué le hace cambiar. ¿Qué le hace cambiar? Si le hace cambiar cuentas y le hace cambiar tarjetas, a lo mejor son 2.
porque están cambiando por cosas distintas. Tienes dos personas de negocio que te están diciendo que cambies ese servicio, y los cambios no son exactamente los mismos, ¿no? Y decir, hostia, pero si es que la versión de lo versiono porque ha cambiado una cosa que no tiene nada que ver con otra parte. Las cosas que cambian tienen que tener que ver. No puede ser que los cambios sean distintos. Con lo cual, cuando hagáis microservicios, entended que tienen que tener una responsabilidad simple. Fit in your head. Es súper gracioso, porque esto lo cuenta James Lewis, que es un tío con una cabeza grande como yo. Es decir, de hecho, estuvimos juntos un día y tenemos un tarro como bastante importante en tamaño, ¿no? Entonces, él hace la idea de que pone el microservicio en la pantalla y le cabe en la cabeza, ¿no? Sí, pero no es exactamente así. Significa que conceptualmente tú puedes entender en tu cabeza el microservicio entero, que no necesitas una pizarra enorme ni necesitas el concepto que trata el microservicio, te tiene que caber en la cabeza. No puedes necesitar una gran explicación para lo que hace un microservicio. Customers, por ejemplo. Pues este servicio se encarga de mantener las personas que hay en la organización, darlas de alta y darlas de baja. No hace unas cosas más complicadas. El servicio de liquidación, nosotros hicimos un servicio de liquidaciones en streaming, pues ese servicio lo que hace es liquidación de cuentas corrientes. Ya está, no hace más. Es decir, si dices, hace liquidación de cuenta corriente, y además lo que hace es mandar un correo, ya estás empezando a ser demasiado complicado, ¿no? Nosotros teníamos un servicio en memoria donde se guardaba todo el dinero de cuentas, es decir, todo el banco estaba en memoria. Algún día puedo contar cómo se hace si queréis, es una cosa muy interesante. Con actores. Entonces, ahí solo se guardaba el dinero y se recibía. Los que no estuvisteis ayer, llevamos 2 años trabajando en nuevos modelos experimentales para hacer sistemas bancarios. Entonces, parte de esos modelos experimentales están ahí, es decir, esto no está en producción todavía. Pero la idea era tener todas las cuentas en memoria y que cuando alguien hiciera un depósito se pudiera, o un depósito, una transferencia o una sacada de dinero, se hiciera así. Es decir, hemos tenido hasta alrededor de 40.000 transacciones por segundo. Creo que llegamos a unas 200.000 transacciones por segundo dentro del servicio. Porque como todo está en memoria y está hecho con actores y con ACA y con escala, pues va todo como bastante fluido. Entonces, ese servicio solo hace eso. Guarda dinero, el dinero que tienes en tu cuenta, entra dinero y saca dinero. No hay más, no está guardando el contrato que has hecho con el banco, ni las condiciones, ni nada. Eso lo hace otra gente fuera, que utilizando pipelines y haciendo cosas hace. Pero ese concretamente hace esas cosas. Entonces, pensad que son servicios, los servicios tienen que ser pequeños en el sentido de que tienes que entender conceptualmente lo que hacen. La última es muy interesante. Cuanto más pequeño el servicio, máxima maximizar los beneficios y los fallos de la arquitectura de microservicios. Ahora voy a contar un poco más y luego hablaremos de cuáles son los costes y cuáles son los beneficios de esta arquitectura. Pero cuanto más pequeños sean vuestros servicios, más se van a maximizar. Es más fácil cambiar un servicio pequeño, ¿no? Es decir, es mucho más fácil cambiarlo, es mucho más fácil desplegarlo, lo vas a entender mucho mejor, tu equipo lo va a poder hacer mejor, pero claro, cuanto más pequeño es, más distribuido. Y más piezas de código, y más ATD, y más pipelines, y más service discovery, y más todo. Entonces, los costes y los beneficios se acentúan cuanto más pequeños sean. Yo recomiendo empezar grande y luego partir, porque no estéis preparados. Bueno, a lo mejor vosotros sí, yo no estaba preparado para empezar grande. Es decir, para empezar pequeño. No tienes es como empezar irse al campeonato del mundo de fútbol o de baloncesto, yo prefiero el baloncesto, sin haber jugado en un playground de barrio. Es decir, si no has jugado ahí, dices, no, yo soy súper bueno, voy al campeonato del mundo, y te llega LeBron James y te mata, te hace un bate de espalda y te deja machacado. Pues esto es lo mismo. Hay que empezar a jugar pequeño para luego aprender grande. La técnica se va cogiendo con el tiempo y la madurez se va cogiendo con el tiempo. No empecéis demasiado pequeños porque los costes son grandes. Vale. Otra de las partes que he dicho, tiene que estar cohesionado. Un cambio solo en un sitio, alta cohesión. Los microservicios tienen que proporcionarte un entorno cerrado donde la cohesión sea grande, ¿vale? Autónomos. Claro, es decir, los microservicios tienen que poder desplegarse de una manera autónoma. Es decir, las dependencias entre microservicios, si tú despliegas un microservicio y tienes que desplegar otro a la vez, porque en un cambio este microservicio ha cambiado, mal. Si tú tienes que esperar a que otro microservicio se despliegue para desplegar el tuyo, también mal. Es decir, es importante que los servicios sean autónomos. ¿Qué pasa? Las pruebas de end-to-end. Es decir, tú estás haciendo un deployment pipeline de microservicios y tienes 10 microservicios y tienes que dar un servicio bancario hacia afuera, por ejemplo, un servicio Netflix, un servicio de televisión hacia afuera, y de repente dices, claro, para dar ese servicio tienes que dar
tienes que hacer pruebas de todos los servicios que hay, ¿no? Es decir, tienes que, no solo tu microservicio lo que tiene que subir. No vas a subir sin haber probado, coño, que toda la plataforma te está dando las películas correctas. Tienes que tener una prueba entera. Entonces, lo que ocurre normalmente es que acabas haciendo pipelines en fan-in. Es decir, tienes un pipeline que es autónomo hasta cierto punto y hay un punto donde todos los pipelines acaban en un solo punto, que es el end-to-end acceptance test, por ejemplo. Hay un troncho donde todos los pipelines, que veréis mañana, los pipelines al final son cajitas y son como tuberías, pues están entrando en un solo fan-in de tuberías. Eso está mal. Eso no es buena idea. ¿Por qué? Porque estás haciendo que haya una dependencia entre el despliegue de cada uno de nuestros microservicios. Es decir, cada uno de los equipos de microservicios no va a poder desplegar. Porque imagínate, de repente estás haciendo tus pruebas y aparece otro entre medias del pipeline y mete una versión nueva que de repente está rompiendo tus pruebas. Uf, qué chungo, ¿no? Tengo que esperar a que termine. O esto yo, como lo he vivido, pues os lo cuento que es una idea súper mala. Porque al principio lo hicimos así y es una idea como mala. Entonces es importante intentar que cada microservicio se pueda desplegar desde que hace esta parte de integración continua que os han contado mis compis hasta que se despliega en producción de forma automática y de forma independiente. Tienen que ser autónomos, ¿vale? Ese despliegue, que es quizá la última, ¿no? Tienes que hacer un cambio en microservicio y tiene que desplegar sin cambiar nada más. Tienen que ser muy autónomos. Es difícil. Hay una técnica que se llama contract testing que te permite no hacer pruebas de end-to-end entre los microservicios. Es decir, un servicio le pasa sus contratos a otro, cómo es usado por otros, y él prueba que no está rompiendo nadie del que le usa. Es decir, es una técnica como más avanzada para otro curso, no para este, pero que buscadla, se llama contract testing y es muy importante para conseguir esta autonomía en el despliegue de microservicios, porque te hace que tengas muchas menos pruebas en end-to-end, de todos los servicios juntos, haciendo pruebas y probando todo el tema. Otra de las cosas que pone ahí y que es importante es que los servicios tienen que comunicarse, es poner un API y comunicarse vía red. Es decir, hablábamos ayer que la integración por base de datos no mola. Es decir, no mola porque esencialmente estás integrando por unidad de implementación. Es decir, los APIs al tener dos servicios que atacan a la misma base de datos, estás consiguiendo un acoplamiento muy fuerte entre ellos. Entonces, en realidad, si tú, luego veremos, hablaremos muy poco de base de datos porque es otro curso entero. Es decir, cómo refactorizar, cómo evolucionar base de datos, no es para este curso, este era un curso de iniciación, pero cómo refactorizar base de datos y cómo partir base de datos, sobre todo relacionadas con microservicios, es para otro día, yo lo siento por vosotros, que quizá es lo que más os interesa. Hay un libro, luego os digo cuál es, se llama Refactoring Database, de una de las líneas de Martin Fowler, que es un libro que hay que leer para ver cómo poder hacer rollback y cómo poder partir esa base de datos y llevarla en trozos de microservicios, cómo hacer los scripts, cómo trabajar que es una cosa como bastante interesante de trabajar, pero que en realidad si tú estás integrando dos servicios por base de datos, esos servicios no son autónomos, porque no puedes subir el servicio, un servicio está muy acoplado con el esquema de otro. En cambio, si estás haciendo con esquemas de red y estás haciendo contract testing, que está viendo los contratos que estás haciendo, sí que vas a poder hacer subir los servicios de una manera bastante más razonable. Bajo acoplamiento. Esta es prácticamente lo mismo. Hay un punto que es el de las conversaciones chatty, que me gusta mucho el término en castellano, las conversaciones dialogadas entre los microservicios. Hay que entender que ¿alguien ha trabajado aquí con objetos distribuidos, con RMI o con Corba? Coño, me parece guay. ¿Cuál es el problema principal de los objetos distribuidos? ¿Me podéis decir? No lo hay, mola. Los objetos distribuidos mola mogollón. ¿Y por qué no los utiliza todo el mundo? El principal problema de los objetos distribuidos era que eran objetos. Entonces tú en realidad estabas haciendo una llamada por un stub o a un skeleton o por una llamada RMI pensando que estaba en tu máquina. ¿Cuánto cuesta más una llamada entre dos máquinas frente a una llamada dentro del bucle local o una llamada dentro de la CPU? ¿Lo sabéis? ¿Alguno? Una llamada de red frente a una llamada dentro del procesador o una llamada dentro del bucle local. Órdenes de 1000 veces más. Es decir, 1000 veces más. Es decir, el procesador es 1, en el bucle local son 10,
y en el este son 1000 o 10.000, es decir, son órdenes de magnitud por encima, porque tienes que hacer marshalling, tienes que hacer unmarshalling, tienes que llevarlo por la red, pasar por las 7 capas de la torre OSI y llegar por los dos lados, ¿no?, y juntarlo. Entonces el coste de una llamada de red es muy grande. Entonces en los objetos distribuidos lo que ocurría es que tú estabas haciendo set, yo qué sé, address, y le pasabas la casa, ¿no? Entonces cada trozo de esa casa era una llamada de red y tú no te estabas dando cuenta porque era transparente, ¿no? Te vendían transparencia entre los objetos, no te vas a enterar, ya, pero es que no te vas a enterar y te va a doler que te cagas, porque vas a tardar 1 hora en cambiar un solo objeto, ¿no? Entonces, y además estás acoplando muchísimo, y ahí viene lo del tema de las conversaciones muy dialogadas entre los servicios, estás acoplando mucho lo que hace un servicio con lo que hace otro. Estás diciendo que cualquier cambio en esa conversación que es muy dialogada hace que el otro servicio se vea afectado, con lo cual tienes un acoplamiento muy, muy alto, y ese acoplamiento muy alto te va a impedir poder evolucionar y poder llevar el servicio. Entonces los microservicios tienen que tener bajo acoplamiento, es decir, alta cohesión y bajo acoplamiento. Por supuesto. En realidad sí y no. Es decir, si lo haces bien, no. En realidad tienes que versionar el API. El API no debe cambiar. No sé si me estoy explicando. Es decir, tú tienes que ser retrocompatible ad infinitum hacia atrás. Es decir, es una cosa que es una cosa... Eso es. Es decir, tienes que ver, hay varias técnicas, hay una técnica que se llama Tolerant Reader, hay otra técnica que se llama versionar el API. El tema principal es que es como una aplicación móvil. ¿Habéis desarrollado alguna vez aplicaciones móviles? Gente, desarrolladores de aplicaciones móviles por aquí, ¿no? Vale. Tú, sí. Entonces, el punto principal es que si tienes una API, tienes una aplicación móvil funcionando con 10 versiones arriba y quieres que las 10 versiones sigan compatibles y has cambiado API en las 10 versiones, pues tienes que versionar. Tienes que versionar y tienes que mantener las versiones antiguas del API, hasta que dices, bueno, hasta aquí rompo, depreco esta y rompo versión. En microservicios es muy parecido. De ahí viene el tema del contract testing. Justo ahí, en lo que tú estás diciendo, es donde está el contract testing. Es decir, yo tengo que, los contratos, que son las APIs que tienen los demás, tengo que respetar los contratos que estoy proveyendo a los demás. Los demás me tienen que decir a mí qué APIs les estoy proveyendo. Y esas pruebas yo las paso. Y no tengo que romper nada de lo que otros servicios estén usando de mí. Porque si no, es lo que tú estás diciendo, tengo que cambiar los dos. Y si tengo que cambiar los dos, alto acoplamiento, mal. Es decir, no estoy haciéndolo bien, porque no estoy consiguiendo... Al final tengo que tener a 2 equipos de servicios trabajando juntos para conseguir hacer las cosas. Y además, el jefe de unos y el jefe de otros tienen vidas y objetivos distintos. Y como tienen vidas y objetivos distintos, lo que va a ocurrir es que vas a conseguir, pues eso, lo de siempre, de tiempos malos. En cambio, utilizando APIs retrocompatibles, haciendo Tolerant Reader y haciendo versionado de APIs, dependiendo de lo que te toque, vas a poder decir, bueno, pues yo subo a mi servicio, este es mi nuevo API, si quieres utilizarlo, está en tu tejado, cambiarlo. Y si haces contract testing, además, vas a asegurarte de que no vas a romper el servicio de los demás. Pero es importante tener en cuenta eso, es decir, esto es central en los microservicios. Cuando tienes varios equipos de microservicios trabajando, tienen que ser bajamente acoplados y tienen que respetar bien las reglas del juego. Parte del trabajo del arquitecto, que es una de las cosas que yo creo que hay que cambiar, es justo ese, del arquitecto en general. Es decir, los departamentos de arquitectura tienen que ocuparse no de decirte qué tecnologías tienes que utilizar, no tienes que hacer toolkitectura, como dice mi jefe, no tienes que hacer toolkits, ni qué frameworks tienes que utilizar, sino decirte esencialmente qué técnicas tienes que utilizar para que esa evolución de cada uno de esos microservicios tenga ese bajo acoplamiento. Hay un par de herramientas, se llaman Pacto y Pact, que las hizo el equipo de ThoughtWorks de Australia, de Sam Newman, del que escribió el libro de Building Microservices, que son de ese estilo. Es decir, ahí, normalmente en Pacto o en Pact tú lo que haces es publicar el API, los servicios que te usan, te publican el API que están utilizando, y como tú sabes los servicios que están utilizando, la pruebas. Entonces mantienes exactamente quién están utilizando en cada uno de los momentos, con lo cual sí que puedes evolucionar el microservicio sin tener que romper a los demás. De hecho, lo haces parte de tu deployment pipeline.
Es decir, en el deployment pipeline que vamos a hacer después de la parte de continuous delivery, hay una parte que tiene que ver es no roto a mis amigos. Es decir, como no he roto a mis amigos, pues lo pongo en producción. Hay gente que es mucho más bestia y lo que hace es poner directamente en pre el servicio sin probar la estación y luego probarlo allí haciendo semantic monitoring, que es un poco más bestia todavía que hacer contract testing. Es decir, les pasan transacciones de mentira y ven que esa transacción de mentira se mueve por todos los microservicios de una manera correcta y lo hacen en preproducción prácticamente. Pero a mí esa técnica no me gusta más el tema de contract testing, sobre todo porque tengo un control de quién me está usando, qué me está usando, qué campos tengo, qué campos no tengo y ese tipo de cosas. Me parece mucho más interesante en este tema de low coupling. Cuidado con la definición de APIs, que está en el tema de los interfaces, vuelvo al tema del contrato. En la granularidad del API es muy importante. Cuando defináis, otra de las partes que a mí me encanta es el tema de definición de API REST. Hay que tener claro lo que tú estás dando y que no es una interface SOAP, estás en REST, estás hablando de recursos y tienes que utilizar las URIs correctamente y pedir recursos grandes y trozos de código, trozos de JSON grandes, es decir, entidades grandes. Si tú haces muchas peticiones pequeñas es demasiado acoplado, es decir, te va a impedir cambiar, es más difícil de cambiar las cosas en el tema de cambiarlo. Aquí en el tema de los APIs es muy interesante, del acoplamiento es muy interesante cuando usas buses de mensajería. Es decir, el API REST es todo muy sencillo, el tema del pacto y el path es sencillo, pero tú imaginaos que los microservicios se comuniquen utilizando un Kafka o un Rabbit o algún sistema de mensajería donde publiquen eventos en JSON y otros servicios reaccionen a esos eventos, lo que se llama coreografía, ¿no? Hay dos maneras de hacer microservicios, orquestación y coreografía. La orquestación es más centralizada, esto también es para otro curso. Y coreografía es pues, que yo suelto un evento y otros servicios reaccionan a ese evento. Hay que tener cuidado con el acoplamiento ahí, porque en realidad estás acoplando un microservicio con otro, el lenguaje de un microservicio con otro. Es decir, si tú estás lanzando un JSON, el lenguaje no el lenguaje de... Ahora hablaremos de lo que yo intento como lenguaje. No el lenguaje de programación, estás publicando un JSON, pero estás acoplando conceptos, que es el Ubiquitous Language, que hablaremos en Domain Driven Design, de un microservicio con otro. Y a veces en un servicio de timeline estás metiendo servicios de información de servicios de cuentas o de usuarios o de liquidaciones o de tarjetas. Yo que estoy trabajando en un banco, pongo un ejemplo de banco ahora. Entonces, estás sutilmente, estás acoplando, estás generando acoplamiento entre los servicios que consumen. Tú pones el bus de integración y el bus de mensajería. El bus de mensajería está diciendo, está súper desacoplado. Pero como estás acoplando conceptos de estructura de mensajes dentro de ese bus con los otros servicios, sí que estás generando acoplamiento entre ellos. Hay que tener cuidado, porque no te das cuenta. En una API REST lo ves muy fácil, como es, te estoy llamando, es muy fácil. Pero cuando estás soltando un servicio y estás haciendo un publish subscribe, a veces que estás generando acoplamientos que tú no esperas, que hay que estar atento a ese tipo de acoplamientos. Quizá esto dentro de 2 o 3 años, cuando hagáis microservicios, lo entendáis mejor, que ahora suena como muy abstracto y un poco absurdo, pero cuando al final tú te das cuenta que al cambiar un microservicio que ha publicado un evento, tienes que cambiar 5 microservicios de abajo que están utilizando ese evento, dices, algo estoy haciendo mal, algo no estoy entendiendo, porque si no, esto de los microservicios no está bajo acoplado, es decir, estoy acoplando mucho un microservicio a otro. No sé si entendéis el tema, ¿no? Tened en cuenta eso, que no solo no son acoplamientos de llamadas directas, sino que son acoplamientos de eventos que vosotros estáis publicando para poder utilizarse dentro de los microservicios. Como dicen los ingleses, os hace sentido, make sense. Si más o menos, no sé si lo veis, pero sí que tiene sentido. Vale, bueno, vamos a beneficios. Strong Module Boundaries, es decir, el microservicio al modularizar como servicio le estás dando al módulo unos límites muy fuertes. Estás dando una API REST. Es decir, ¿cómo hacías antes? Tenías 2 módulos, tenías en JavaScript o en Java, tenías un paquete o tenías un directorio y tú decías, bueno, pues voy a utilizar este método porque me viene bien, porque está aquí muy cerquita. O tenías unos interfaces definidos en Java y podías saltarlos y utilizar las clases que hay por debajo. ¿Alguien te impedía utilizar esas clases que había por debajo? Nadie. Tú en el Node podías definir ciertas cosas, pero te puedes saltar. En C pasaba lo mismo, en C++ lo mismo. Es decir, la implementación era muy accesible por parte del programador.
Es decir, cualquiera de nosotros puede saltarse. Yo he hecho trampas que flipas de los hars, los he abierto, hecho reingeniería inversa, he visto la clase que había debajo que era la que utilizaba, la instancia que la he utilizado. Tú te ríes porque también lo has hecho. Entonces está rompiendo todo el tío se había currado ahí su API, su interface, lo tenía todo pensado para poder extenderlo, para dejarte el tema, y tú te lo saltabas. Y decías, a tomar por saco, voy a usar esta clase que me viene bien. Luego te dolía, claro, porque cambiaba el tío de la clase, ya no estaba, hacía otra cosa y decías, jo, ¿por qué hice esto? Pero lo hacías también, ¿no? Entonces, en realidad ahora mismo no hay, en ningún lenguaje de programación que yo conozca, no conozco tantos, quizá Python conozco poquito, Java, bueno, los que conozco, no hay un sistema de módulos suficientemente bueno para que yo defina unos interfaces y oculte la implementación completamente a los desarrolladores. Osgi, por ejemplo, lo intentó, pero pasa lo mismo. Como es Java por debajo, pues al final escala igual. Es que no hay ningún lenguaje que yo conozca que la... En cambio aquí sí. Entonces un microservicio, le pones una API REST y a ver cómo el tío te va a instanciar una clase aquí por debajo. Ya puede currar, que no hay manera. Es decir, solo está viendo el interface que tú le estás proveyendo. Con lo cual estás dando un límite de encapsulación muy potente. Muy potente para que los demás, para dar el API hacia afuera de lo que tienen que hacer. Hasta lo que hablábamos ayer, la base de datos, el bus de mensajería, si estás utilizando un lenguaje de programación distinto, no lo está viendo, solo está viendo un API REST que está yendo hacia afuera, ¿no? Lo que decía antes, deployment independiente. Tú puedes tener en las organizaciones, luego hablaremos de la ley de Conway, uno de los problemas más grandes es que tú tienes que mandar un remedy, un Jira o no sé, o utilizar la herramienta de ticketing que más os interese, ¿no? O que más os haya dolido, al resto de gente para poder hacer despliegues, porque tú tienes unas dependencias muy fuertes con otra gente. Esto no es fácil, hacer despliegues independientes no es fácil, a nosotros nos costó un año. Es decir, no es fácil, porque nos costó un año porque no sabíamos, pero si haces las técnicas adecuadas, sí que un microservicio se va a poder desplegar de forma independiente sin tener en cuenta el resto de los equipos. Con lo cual vas a poder tener diferentes velocidades de desarrollo, diferentes tamaños de los equipos y diferentes maneras de poner el software en producción, porque son independientes. Y vas a poder trabajar de una manera distinta. Eso da mucha agilidad a la organización. No al desarrollador, porque el desarrollador está en su equipo y hace su trozo de código, pero la organización puede poner features en producción muy rápido sin dependencias con otra gente. Es decir, es que quiero poner... Existen, cuidado, que las dependencias existen. Si tú necesitas una función en otro microservicio y ese microservicio no implementa la funcionalidad, estás igual de jodido que si estuviera antes. Esto no es magia. Pero ¿qué pasa? Que si es una cosa que solo depende de ti, un cambio que solo depende de ti, un minor o quieres añadir una funcionalidad nueva que no depende de otra gente, vas a poder subirlo a producción muchísimo más rápido porque no tienes dependencia con los demás. La última, diversidad tecnológica. Para mí esta es una de las más tricky, ¿no? De las más las espadas estas de doble filo, ¿no? Es un arma súper potente, pero la potencia sin control no sirve de nada. Es decir, tú puedes elegir la tecnología que te dé la gana, puedes utilizar el lenguaje de programación que quieras, puedes utilizar la base de datos que te dé la gana, puedes definir el paradigma de programación dentro del microservicio el que quieras. Esto es hiperpotente. Tienes un equipo de gente que solo sabe C++ y trabajas en un microservicio en C++. Tienes un equipo de solo gente que sabe Java y pones a ese equipo trabajando en Java. Tienes gente que sabe solo Oracle. ¿Necesitas hacer un servicio en Clojure porque es un servicio muy funcional y tiene que ir muy rápido? O en Go, lo puedes hacer. ¿Qué pasa? Que lo puedas hacer no significa que lo debas hacer. Porque a más tecnologías, más diversidad, y a más diversidad, más dificultad. Es decir, esto es un beneficio, pero también hay que tomarlo con cuidado. Si tengo un coche que corre a 300 km por hora, vale, guay, voy a 300 km por hora. Siempre, no, hostias. No, hay que entender cuándo tienes que hacerlo. Es decir, el craftsmanship del desarrollador en esto se ve acentuado. Es decir, hay gente que hace cosas porque mola. De hecho, nosotros elegimos Scala, es decir, a mano alzada, mi equipo eligió Scala. Yo me estuve enfadado 2 semanas. Eligió utilizar Scala a mano alzada. ¿Y por qué eligieron Scala en vez de Java? ¿Por qué creéis? Porque mola. Entonces, claro, yo los quería matar uno detrás de otro. Es decir, lo que pasa es que, claro, como al fin y al cabo éramos un equipo como muy democrático, yo era el más viejo, pero al final somos muy democráticos, pues decidí que les doliera. Y estuvieron 2 meses que les dolía constantemente. Y dice, no, vamos a cambiar el Scala. No, hombre, si esto molaba.
vais a sufrir un par de meses, y luego le cogieron el gusto y el Scala mola, pero la curva de aprendizaje es complicada, porque es un lenguaje con multiparadigma, es un lenguaje complicado. Pero elegir una cosa porque mola, pues no está bien. Y pasa, y porque en tu currículum queda muy bien decir que has utilizado Aerospike. ¿Conocéis Aerospike? Bueno, pues no. Pues una base de datos muy chula y hace cosas interesantes, pues no la uséis, porque si no la conocéis es mejor que no la utilicéis, ¿no? Es decir, he utilizado, yo qué sé, es decir, miles de herramientas que hablábamos en la comida. Nosotros hicimos el rosco de pasapalabra y pusimos todas las tecnologías que estábamos utilizando en microservicios, que es duro y la llenamos, es decir, de la A a la Z teníamos todas las tecnologías que os podíais imaginar, porque somos innovación y como somos innovación pues tenemos que probar, pero es dolorosísimo, ¿eh? Es muy difícil tener una librería para llamar a API REST o para llamar a Kafka en 4 lenguajes distintos. Mantenerlas y hacerlas es complicado. Por ejemplo, Netflix solo utiliza Java. Yo sé que Java es el dolor, el diablo, pero solo utiliza Java. ¿Y qué? Alguna cosa, pero la mayoría, fijaos Hixtrix, Zool, las librerías de Java que son buenas, las que tenéis que utilizar, son de Netflix y son de Java. ¿Por qué? Porque toda la comunidad utiliza Java. Te dejan utilizar lo que quieras, pero tienes las herramientas y el tooling muy preparado para utilizar Java. Es muy importante crear herramientas y saber el lenguaje que estás utilizando, porque al final, si no usas herramientas que todos los desarrolladores puedan utilizar, reinventar la rueda a cada equipo de microservicios es doloroso. Las herramientas son súper importantes a la hora de trabajar en microservicios. Herramientas comunes, no herramientas que un departamento de arquitectura piense y haga, sino que herramientas que surgen del trabajo de microservicios. Generar un ecosistema de open source interno en microservicios para este tipo de cosas es importante. Y luego las decisiones de tecnología hay que dejárselas a los equipos. Pero coño, es decir, si es que voy a hacer un microservicio en ensamblador, ya, pues es que no, ¿qué estáis haciendo? Vamos. Es decir, hay que tener una cosa clara. Nosotros tenemos algún microservicio en Elixir, tenemos un microservicio en Elixir. ¿Sabéis conocéis Elixir alguno? Manos arriba. Elixir, Erlang. Bien, pues Elixir es como Erlang, es un framework sobre Erlang, ¿no? Y es orientado a actores, es funcional, es súper chulo. La comunidad de Elixir aquí en España son en realidad como unas 25 personas. Es decir, es como bastante poca gente la que conoce Elixir. ¿Por qué tenemos Elixir? Pues porque parte de la comunidad trabaja con nosotros, pero hay contribuciones en el core de Elixir de mi departamento, ¿no? Pero que hay muy poca gente, entonces es un riesgo tecnológico súper grande meterse en un tema y tened mucho cuidado con esta. Es un beneficio porque te va a permitir poder adaptarte, pero es un riesgo, es decir, es un riesgo grande el tema de la tecnología. Costes. Distribución. Los sistemas distribuidos son chungos, muy difíciles de programar. Es decir, tú que has trabajado, los que habéis trabajado con objetos distribuidos, no es fácil. De hecho, hay un artículo de Martin Fowler que dice, no distribuyes tus objetos. Y luego escribe otro de microservicios, y entonces alguien le escribe, oye, Martin, ¿qué pasa? Y dice, no, bueno, hay que hacerlos más grandes, no eran objetos distribuidos, ponemos una interfaz más amplio, que es la parte del API REST. Es decir, no es exactamente lo mismo. Pero, oye, pero empieza con un monolito, que lo voy a contar después. Empieza con un monolito, no vaya a ser, porque esto de los sistemas distribuidos es complicado, ¿no? ¿Conocéis alguno el teorema, antes de seguir, el teorema CAP? ¿No? Manos arriba. ¿Nadie ha oído hablar del teorema CAP? Vale, pues entonces lo voy a contar para que entendáis. El teorema CAP es un teorema donde hay tres siglas, es un acrónimo de 3 siglas que significa consistencia, disponibilidad y partición. Consistencia significa que un sistema lo vas a ver desde todos los puntos exactamente igual. Es decir, un sistema distribuido lo vas a ver desde todos los puntos exactamente igual. Es decir, si yo hago una actualización en un Zookeeper, que es consistente, hasta que no está en todos los nodos de Zookeeper puesto, nadie lo va a ver. Eso es consistente. Consistente significa que todo el mundo va a poder ver la diferente información. En consistencia hay un montón de niveles de consistencia. Es decir, la última que voy a contar, que es una de ellas, es consistencia eventual. Eventual no significa que puede o no ser consistente, significa que finalmente es consistente. Cuando pasa el tiempo, eventual en inglés es que cuando pasa el tiempo será consistente. No significa que sí o no. En España eventual es, bueno, en inglés ocurrirá cuando pase un tiempo suficiente para ser consistente, ¿vale? Entonces, la primera habla de la consistencia, la segunda habla de la disponibilidad. Es decir, que un sistema está disponible para poder ser usado por alguien, ¿no? Es decir, alguien va a usar y ese sistema será disponible o no disponible, ¿vale? Consistencia, disponibilidad. Y la tercera es particionado. Particionado. Los sistemas distribuidos tienen una cosa que es la red.
y la red se particiona. Particiona porque la red se rompe, porque las distancias son largas y porque el otro sistema no responde, porque la velocidad de la luz es la que es. Es decir, hay un sistema, va a tener siempre particionado de red, pero tienes que elegir dos. De las tres, el teorema CAP dice que tienes que elegir dos. Puede ser consistente y particionado o available y particionado, o puede ser consistente y available, pero claro, como las particiones de red existen, no puedes elegir ser CA. Puede ser consistente y available, esa no existe. ¿Por qué? Porque los particionados de red existen siempre en un sistema distribuido. Esto está demostrado matemáticamente, ¿eh? Esto no es es un teorema con su demostración. Tienes que ser o CP o AP, o consistente y particionable, o disponible y particionable. Es decir, que a veces, cuando hay un particionado de red, un sistema consistente va a dejar de darte servicio. ¿Por qué? Porque se ha habido un particionado y hay nodos que yo estoy desconociendo. Entonces, si hay una actualización en esos nodos, yo no estoy viendo el resto de los nodos. No sé si entendéis el tema. Es decir, el punto principal es que eso en un sistema distribuido de microservicios lo tienes que tener en cuenta. Puede ser que de repente un microservicio tuyo que tenga varias instancias, se parta la red por la mitad y 5 instancias estén en un lado y 4 instancias estés en otro. Y tienes que elegir. Tienes que elegir si quieres ser disponible o quieres ser consistente. Y puedes dar imágenes del mundo antiguas a gente, si eres disponible, o tienes que decir a ese tío, mira, se ha partido la red y no puedes escribir en mi sistema o no puedes cambiar mi sistema, no estoy disponible para hacer eso. Amazon lo hace muy bien. La tarjeta de crédito, por ejemplo, es CP. Es decir, el carrito es, si hay un particionamiento en la red no vais a poder escribir, pero la lectura siempre es AP, es decir, siempre está disponible. Entonces, sí que con microservicios sí que puedes elegir qué quieres. Quiero que este microservicio sea disponible y particionable, y este quiero que sea consistente y particionable. Con un monolito no. Un sistema monolítico, o es CP o es AP, y ya está. Es decir, o es consistente. Normalmente suele ser CP, es decir, si se cae a tomar por culo. Es decir, no hay más. Entonces, cuidado con los sistemas distribuidos que son muy complicados. En bases de datos es lo mismo. Es decir, estuvimos hablando ayer de NoSQL, el teorema CAP normalmente se cuenta con bases de datos. Por ejemplo, MongoDB. ¿Habéis utilizado MongoDB alguno? Vale. ¿Qué es MongoDB? Ya, pero en teorema CAP. Vale. Distribuido, sí, pero... Ayer lo dije a vosotros, ¿qué es MongoDB? CP. Es consistente y particionable, porque tiene un solo máster y 2 réplicas. Es decir, escribes en máster y lo que hace es Sardin de la base de datos, ¿vale? Y DynamoDB, ¿conocéis Dynamo? ¿Alguno? O Cassandra y Dynamo. Esas dos son AP. Las puedes hacer que sean CP, pero son available y particionable, pues son bases de datos distribuidas. Entonces, Cassandra, cuando no hay quórum, lo hace, ¿vale? No es importante todo esto que he contado, sí que lo es, pero no es central lo que he contado. Esencialmente lo importante es que los sistemas distribuidos, programar en sistemas distribuidos es difícil. Entonces, uno de los costes es que tenéis que daros cuenta que pasáis a un mundo donde tenéis un sistema donde está todo en el mismo sitio, a tener un sistema distribuido con un montón de nodos separados por red, pueden estar en 2 continentes, pueden estar en diferentes nubes, como va a contar Rob esta tarde, nubes híbridas. Entonces, habéis pasado como a otro nivel, que es más difícil. Consistente eventual. En un sistema distribuido es imposible hacer consistencia, strong consistency. ¿Por qué? Pues por la velocidad de la luz. Es decir, es muy complicado hacer consistencia totalmente strong. Una base de datos no SQL tampoco tiene strong, el Oracle no es strong consistency, es snapshot consistency, no es exactamente consistencia fuerte, porque las transacciones, cuando es un sistema transaccional, las transacciones, tú puedes tener 2 transacciones en paralelo y rechazar una. Entonces eso no es strong consistency, eso es otro tipo se llama snapshot consistency. Bueno, en los sistemas distribuidos las transacciones distribuidas son mala idea. Yo creo que es una cosa que tenéis que entender aquí. Por eso es eventualmente consistente. Al final el sistema se vuelve consistente porque los mensajes llegan a todos los sitios, la información se va extendiendo por todos los lados y al final el sistema tiene una información consistente. Pero es muy complicado, muy complicado, y yo pienso que es imposible hacer un sistema fuertemente consistente en distribuidos. Es muy complicado. Muy complicado. El blockchain lo intenta utilizando el tema de los minadores y tal, pero es bastante difícil el hacerlo, ¿no? Entonces,
tenéis que vivir con un sistema que es eventualmente consistente. Imaginaos en banca, el primer día que contamos que vamos a hacer microservicios y que íbamos a ser eventualmente consistente, lo que pasó, pues que petaron. Es decir, porque decían, oye, mi transacción, ¿y cómo hago que mi cuenta, cómo sé que el dinero no va a llegar a mi cuenta corriente cuando he terminado? Pues hay muchas técnicas para trabajar en CP en una parte del sistema, ser consistente en una parte del sistema, por ejemplo, donde está el dinero, pero ser bailable y disponible en otras partes que al final serán consistentes. Entonces, los sistemas asíncronos distribuidos, que más o menos es lo que acaban siendo los sistemas de microservicios cuando crecen mucho, porque si no, no escalan bien, si son síncronos, escalan mal, pues al final son eventualmente consistentes y hay que vivir con ello. Y es difícil, ¿eh? Porque la transacción era muy sencilla, lo contaba ayer aquí el compañero, de, joder, al final he tenido que trabajar con Mongo y me he tenido que montar prácticamente una parte del motor transaccional. ¿Por qué tengo que hacer esto? Pues porque estoy escalando, porque es una cosa escalable, es una cosa con cierto tamaño, pero hay que ser consciente de ello, es decir, no es gratis, tienes consistencia eventual y tienes que vivir con ella. Y son difíciles de operar. Es decir, hay una complejidad grande en la operación, que es lo que Raúl esta tarde va a intentar ver, que con una plataforma, no solo Rancher, Kubernetes, Mesos, diferentes plataformas, te va a ayudar a operar esos sistemas, pero son difíciles de operar, ¿eh? Es decir, nosotros hemos gastado una cantidad de tiempo en monitorización y logs que no os podéis imaginar, porque en realidad si no monitorizas bien los microservicios, no sabes cómo están funcionando. Entonces tienes, en la última prueba que hicimos, que llegamos a las 5.000 requests por segundo en el sistema, en global, teníamos 8 instancias de un servicio en Node y había una de ellas que no estaba conectándose en Kafka. Para encontrar la instancia y el por qué no se estaba conectando a Kafka, teníamos un InfluxDB y un Grafana y nos costó mucho. Es decir, que el tema de monitorización y de logs es central en microservicios, porque operarlos es complicado, no es fácil, porque son muchos. Es que en realidad es, como dice Raúl Cattel, ¿no? Es decir, que es ganado. Tienes miles de... Claro, dices, tengo 8 microservicios, guay. Bueno, tengo 8 microservicios, pues no es tanto. Resulta que tengo, tengo 8 microservicios en 8 containers que están escalando en 10 instancias. Esos microservicios cuando tienes... ¿Cuántas instancias tienes? 80. 80, ¿entendéis? 80, es que 80 es un número muy grande y solo tienes 8 microservicios, pero tienes 80 cositas que están dejando logs, que están dejando métricas, que pueden fallar esas 80 cositas pequeñas que están por ahí y que están intentando comunicarse entre ellas con una red que a veces no tiene ancho de banda o sí que a veces tiene. Entonces, esa operación de esos 80 microservicios, 8 microservicios en 80 instancias, porque tienes escalabilidad horizontal, porque tienes unos requisitos de performance altos, es muy difícil. Muy difícil. Entonces, si no utilizáis las herramientas correctas para monitorizar, pues nosotros hemos utilizado Sysdig, que antes de que Raúl se fuera de nuestro equipo, pues metimos Sysdig, porque hicimos nosotros primero un in-house con Influx. Influx está muy bien, de bases series temporales, InfluxDB. Es muy difícil entender qué está pasando en tu sistema. Entonces, mirad lo que hace Netflix, mirad lo que hace Twitter, mirad lo que hace Facebook, mirad lo que hace Google. ¿Qué herramientas utiliza? Por ejemplo, Twitter utiliza Zipkin, que es una herramienta de log que lo que hace es trazarte una petición, cómo se ha ido moviendo por todos los microservicios. Entonces, cuando de repente uno falla, dices, aquí está fallando algo, voy a mirarlo, pero es complicado. Ellos utilizan Influx también para las métricas y Grafana, los de Netflix, por ejemplo. Entonces, mirad las herramientas que utilizan, mirad las plataformas que usan. Por ejemplo, Rancher o Kubernetes o Mesos te dan una abstracción sobre el data center y te dicen exactamente cuándo los contenedores están subiendo y están bajando. Cuándo estás cambiando la versión de un microservicio, porque en realidad es que esto no es nada estático. En realidad puedes tener en Canary Deployment un microservicio, que en Canary es cuando levantas una nueva versión del microservicio y pasas un trocito de tráfico para allá. Y 4 instancias de ese microservicio al lado con la versión antigua, y esta está fallando. Como no estés monitorizando exactamente cuál es la versión del microservicio que está fallando, estás jorobado. Es decir, tienes que tener muy claro qué instancias de qué versión de cada microservicio hay. Y esto con 8, si nosotros teníamos 16, es decir, que tenían muchas instancias de microservicios, era bastante complicado, es bastante complicado, ¿vale? Y en un banco grande, cuando esta arquitectura que ahora mismo se va a poner en producción, que estamos empezando a hacer, cuando tenga 100 microservicios funcionando o tenemos bien pensada la monitorización, vamos a estar muertos. Entonces, cuando vayáis a ponernos a hacer esto, tampoco empecéis grande, es decir, otra de las lesiones, no empecéis grande, no hace falta, pero entended que esto os va a pasar. Es decir, si empezáis a andar este camino, esto os va a pasar. A veces, cuando hablo, parece que
que os estoy intentando desanimar a usar microservicios. Es decir, no es eso. Lo que pasa es que no seáis naif, es decir, es importante no ser naif, no pensar que es fácil. Tiene muchas ventajas, muchísimas ventajas, es decir, pero ventajas de que los equipos son independientes, que puedes elegir la tecnología, que el software va rápido, que en un sistema muy complejo no hay muchas dependencias, que puedes tener una escalabilidad muy buena, que puedes elegir muchas cosas. Pero en realidad, como eso ya os lo están contando los libros y los que van con el hype, pues yo he venido aquí a contaros que os va a doler. Es decir, que no todas las cosas no son gratis. Es decir, no penséis que las cosas son gratis y que vais a llegar y vais a hacer microservicios. No, tiene su lado oscuro y no os desanimo, al revés, os animo a que empecéis, pero teniendo en cuenta este tipo de cosas. Aquí, ¿cuándo usarlos? ¿Veis? Este es un gráfico que hace Ken Beck. Yo, en realidad, hay dos personas que algún día las conoceré, espero, a Martin Fowler y a Ken Beck, que son tíos que han cambiado el software. Es decir, si tú, por divulgación y por técnicas y por maneras, son ellos. Entonces, esta es una discusión de Ken Beck con Fowler sobre esto, ¿no? Y es un gráfico interesante en productividad, ¿vale? Es decir, para sistemas poco complejos, si veis, la verde es el monolito, la azul son los microservicios. Para sistemas poco complejos, la productividad, esto no está a la escala, evidentemente, la productividad para sistemas poco complejos en un monolito es mayor. Es así. Si vuestro sistema es poco complejo, no hagáis microservicios. No merece la pena. Es que estáis metiéndose en un mundo de... Luego, esta tarde lo veréis. Es decir, a lo mejor con una plataforma adecuada, sí. Pero estáis metiendo en un mundo de sistemas distribuidos, de monitorización, de containers, de continuous delivery, de un conjunto de cosas que tenéis que hacer que al principio os va a costar. Entonces, con un monolito, si tenéis que salir rápido a producción y tenéis una startup y tenéis que hacer, meteros en greenfield, en microservicios, seguramente nos compense, ¿eh? Si tenéis una aplicación muy pequeñita, yo qué sé, no se me ocurre una aplicación pequeña, un videojuego, por ejemplo, pequeño, el que hicimos nosotros, el de los topos, que era un juego súper pequeño, pues a lo mejor no merece la pena meterse en microservicios. No merece la pena porque es un juego que no va a evolucionar en el tiempo, que es pequeño, que la complejidad no va a aumentar, que al final lo pones ahí y no hace lo que hace y no hace más. A lo mejor no merece la pena hacer. ¿Qué pasa? Porque hay un punto ahí, ¿veis? Hay un punto ahí donde de repente en la línea verde, la esta en el monolito, oye, hay una luz, flipo. Ahí, que la complejidad de repente, cuando el sistema empieza a ser complejo, cuando tienes muchos equipos de desarrollo, cuando tienes mucha gente tocando en el código, baja y lo podéis observar pues en mainframes o en aplicaciones más monolíticas o muy grandes. Cuando empecéis a trabajar, de repente la complejidad crece. Pensad en Twitter, por ejemplo. ¿Cómo empezó Twitter? ¿Lo sabéis? ¿Sabéis? Empezó con un Ruby on Rails, con un MySQL y un Ruby on Rails. Y de repente ahora ya no, ahora son microservicios con Java o con Scala y con Go, dependiendo de la zona de Twitter. Entonces, en realidad eso es que de repente la aplicación empezó a ser mucho más compleja de lo que era. La complejidad también a mí, ahí lo ponen en complejidad temas funcionales, pero para mí en rendimiento también es más compleja. Es decir, puede ser que necesites una cantidad de rendimiento súper grande que no puedas asumir con una aplicación monolítica. Y ahí tengas que irte a microservicios porque necesitas una parte de tu aplicación muy concreta, que tiene que tener un rendimiento muy concreto, que tiene que estar en un lenguaje muy concreto, y de repente dices, bueno, pues esa complejidad de operación de mi aplicación me obliga a irme a microservicios. En un banco concretamente. Un banco concretamente está más o menos aquí, en complejidad. Es decir, es súper complejo. Es decir, para nosotros, para mí particularmente, la decisión que tomamos de ir a una arquitectura de microservicios sí que tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque en realidad no estás ahí, no es una aplicación pequeña. Es decir, la complejidad de un banco es una complejidad muy grande, con lo cual sí que encaja en este tipo de arquitecturas, ¿vale? Pero tomad bien esta decisión. Además, no es como me he saltado a la parte de arquitectura evolutiva, no es una decisión que tengáis que tomar. Podéis tomar esta decisión, podéis empezar así y hacer así. Si hacéis una arquitectura suficientemente flexible y suficientemente sencilla, pensando que va a cambiar, es decir, centrándose en el cambio, tú puedes empezar con un monolito, hacer una primera apuesta del monolito, apostar poquito, ir aprendiendo, y cuando llegues aquí, ves que meter nuevas funciones en el monolito va mal, que el diseño del monolito no está siendo bueno,
que te cuesta mucho. Cuando te cuestan las cosas hay que cambiarlas. Es decir, yo en software digo, si es que me está costando mucho hacer, es que has elegido mal el algoritmo, has elegido mal el enfoque, cámbialo. Tiene que costar poco. Entonces, ahí puedes empezar por ahí, probar tu idea de negocio, salir a producción, ver que ganas dinero, ver cómo tus usuarios atacan a tu idea, y aquí de repente decir, bueno, pues pivoto a una arquitectura más de microservicios sabiendo que voy a ir a un sistema más complejo y que voy a ganar dinero, pero la inversión de pasta de aquí, por empezar ahí con una inversión de pasta es complicada. Es complicado porque tienes mucho que hacer, es decir, no puedes, con 2 o 3 personas hacer microservicios es bastante complicado. En mi sistema actual, lo he enseñado a alguno que está haciendo una especie de videojuego para el banco, para formación en el banco y tal. Ahora mismo estamos justo aquí, llevamos un año y estamos ahí, porque estamos empezando, tenemos el juego, tenemos la parte de formación, tenemos plugins con otras aplicaciones, tenemos un conjunto de cosas que empieza a meter una nueva característica y está empezando a ser complicado. Y vamos a pivotar, y vamos a ir aquí a microservicios. Utilizamos Amazon porque es una aplicación que va a estar desplegada en todo el mundo, pero como lo hemos hecho pensando en poder cambiar, no es pensando en microservicios, cuidado. La arquitectura no es que penséis que vuestra aplicación va a llenar microservicios, tiene que estar pensada en el cambio. La arquitectura evolutiva lo que dice es que tú tienes que entender que el cambio existe y que no puedes predecir el futuro. Si entendés esto, no puedes predecir el futuro. Es imposible, es decir, nadie lo puede predecir. Y además el cambio existe, las cosas van a cambiar, que era la parte de antifragilidad. Entonces, entended que las cosas cambian y que no podéis predecir el futuro. Entonces, hacer la aplicación suficientemente sencilla pensando en que va a cambiar. La arquitectura va a cambiar, seguro. Si hacéis la arquitectura para que no pueda cambiar, si pensáis que es un edificio que se queda metido ahí y que no cambia, vais a fracasar, porque la arquitectura cambia siempre. Y quien tiene canas por aquí, que hay gente que tiene canas, lo sabe, que la arquitectura cambia. Y si no, pues ¿qué pasa? Pues como hablaba con un compañero del banco, lo que me decía es, lo que hacemos es tirar la arquitectura de hace 3 años y hacer una nueva. Tiramos, hacemos. ¿Qué ocurre? Pues que parece aquello un estratos de un geólogo. Hay 5 o 6 arquitecturas, todas funcionando, porque como he tirado y he vuelto a hacer, no he podido migrar todo lo que había aquí, y tengo 6 arquitecturas en paralelo funcionando con gente que sabe de las 6. Porque he tirado y he vuelto a hacer. En vez de hacer una que tenga en su core, en su corazón, en su core, el cambio, he hecho arquitecturas que tiro, hago y genero, pues eso, el cementerio de los dinosaurios, de los elefantes, que mola mucho. Pensadlo bien, es decir, pensadlo bien y pensad en pivotar. En el momento que veáis esto, podéis iros a microservicios, ¿vale? Domain Driven Design. Voy a ir rápido por aquí, porque quiero ir a Lesson Learned rápido. ¿Cómo voy de hora, Raúl? Las 12:20. Vale, Domain Driven Design. Quería contar de las muchas cosas de microservicios, el Domain Driven Design. ¿Alguien había oído alguna vez antes hablar de esto? Domain Driven Design, manos arriba. Bien, unos cuantos. Domain Driven Design es la idea de intentar llevar el modelo real al software. Nace en el año 2004-2005 en un libro de Eric Evans, que es DDD, Domain Driven Design. Es un libro muy chulo donde se cuenta esencialmente cómo trabajar con los expertos de negocio para que tu software refleje el dominio en el que estás trabajando. Es decir, habla de modelado, de cómo hacer modelado en sistemas complejos. Entonces, una de las cosas que siempre se quejaba Eric Evans, nosotros estuvimos con él en la QCon el año pasado en un tutorial muy chulo, el tío decía, yo es que decía que había que hacer... Bueno, espera, voy a seguir para adelante. Ubiquitous Language, que lo que voy a hablar es de Bounded Context, es decir, pero Ubiquitous Language. Ubiquitous Language es un lenguaje común entre los desarrolladores y los expertos de negocio. Tú en tu equipo no hablas de... Voy a utilizar, cuando haces Domain Driven Design, voy a utilizar la clase casa, y el tío del negocio dice, no, es que yo lo llamo hogar. En realidad estáis teniendo una traducción simultánea entre casa y hogar que al final no os permite entenderos. Entonces, el punto principal es llegar a un consenso, que es el lenguaje ubicuo, donde todos los desarrolladores y todas las personas de negocio hablan el mismo lenguaje. Si el tío de negocio lo llama trancha, tú pones trancha ahí. Aunque para ti sea secuencia de operaciones súper chula, no, pues tú pones trancha. Porque el tío lo llama trancha y tú dices, oye, macho, que la trancha necesita, ¿qué atributos tiene la trancha? Y el tío ya oye trancha y dice, pues a lo mejor será el número de operaciones que tiene la trancha.
Pues ya está, usas trancha y lo pones, porque el tío lo llama así, porque él tiene su jerga dentro de su lenguaje, como nosotros tenemos la nuestra en informática. Es decir, yo en mi casa quedo con amigos y empezamos a hablar dos que somos informáticos y dicen, mira, macho, lleváis una hora hablando y no hemos entendido absolutamente nada de lo que estáis diciendo. Pues eso mismo pasa con los tíos de banca, con los tíos de videojuegos, con los tíos de yo he trabajado en sanidad, por lo de sanidad habla. ¿Alguien sabe qué es una jardinera en un aeropuerto? ¿Qué es? Muy bien, pero los demás lo sabíais. No. ¿Y un hipódromo? ¿Un hipódromo en un aeropuerto? Pues todos los mostradores de facturación uno detrás de otro los llaman hipódromo, porque piensa cómo son los caballos que están. Entonces el hipódromo, entonces en mi software había jardinera, había hipódromo, había lo que, en realidad porque si no, no puedes hablar con ellos. Es decir, si no hablas como ellos, pues no puedes hablar. Entonces, como tienes metido si no metes el lenguaje de negocio en tu código, no puedes meter el código. Entonces, de ahí el tema de los bounded contexts. Es decir, Eric Evans, una de las cosas que dice es que dentro de esos dominios de Ubiquitous Language hay subdominios, jergas de ese lenguaje, maneras de hablar concretas en dominio. Por ejemplo, en banca, los contables hablan distinto que los tíos de seguridad, hablan distinto que los tíos de tarjetas, hablan distinto que los tíos de cuentas. Hablan distintas cosas, y los de auditoría hablan distintas cosas. En el aeropuerto los TMAs, los técnicos de mantenimiento de aeronaves, que son colegas, mi primer sistema fue allí, hablaban distinto que los TCPs, que los de pasajeros, y los de operaciones, los de AENA, que daban medios aeroportuarios, hablaban distinto que ellos. Es un mismo Ubiquitous Language de aeropuerto, pero hay bounded context. Es decir, diferentes trozos de software, diferentes jergas distintas que definen submodelos distintos dentro de ese lenguaje global de un aeropuerto, ¿no? Es decir, entonces, cuando ocurre que diferentes bounded contexts se juntan en el software, es lo que pasa ahí. Es decir, es difícil de entender, porque en realidad tú pones a un tío de un TMA y un TCP, un tripulante de cadena de pasajeros y un TMA, hablando de lo mismo y están hablando de un avión y no se enteran. De hecho, se juntaron todos los departamentos de Iberia para definir qué era un avión. ¿Qué es un avión para vosotros? Pues es una cosa que vuela, ¿no? Pues estuvieron 6 meses, un comité de 10 personas, y no consiguieron saber qué era un avión. Porque para los de material el avión el avión lo cambian entero. Cambian el bastidor, cambian las piezas, no es el mismo avión en realidad con la misma matrícula. Es decir, aunque sea el EC432, físicamente para ellos el avión ha cambiado. Desde que lo compran hasta 10 años después no es el mismo avión. ¿Por qué ha cambiado? Y no es el mismo avión que para los de pasajeros, ni es el mismo avión que para... Y no se pusieron de acuerdo, no consiguieron verlo. ¿Por qué? Porque estaban mezclando diferentes bounded contexts en la misma esa. Estos se juntaron para montar una base de datos centralizada donde pusieran las características que tiene un avión, cuando en realidad cada uno tenía que haber tenido la suya, separada, con sus características concretas de lo que ellos definían avión, porque son bounded contexts distintos. Entonces, ¿por qué esto es tan importante, el tema de los bounded contexts? Porque, bueno, para solucionarlo hay que definir modelos explícitos en varios temas. En la organización del equipo, es decir, normalmente tú tienes un bounded context con un equipo concreto, el equipo tiene un bounded context, físicamente, es decir, un módulo tiene que ser un módulo separado dentro del bounded context, es decir, en una aplicación, si veis la aplicación ARI, la que pusimos ayer, pues había un paquete donde ponía customers, hay otro paquete donde pone bugs, que es la parte del dinero, y esas dos partes están separadas físicamente. ¿Qué pasa? Que en Java los límites, vuelvo a decir, los límites del empaquetado son distintos y tienen que tener manifestaciones físicas, bases de datos, esquemas de bases de datos distintos, porque están tratando de contextos distintos. Entonces, esto lo cuenta Eric Evans en el 2006. Y el año que he pasado dice, joder, el tema de los microservicios acaba de juntarse con el tema de los bounded contexts que yo he hecho y me ha dado todo esto. Es decir, he conseguido, después de 10 años, tener una manera de generar bounded contexts bien hechos. Es decir, ¿por qué? Pues porque me han dado justo esto. Physical manifestation distintas, una organización de equipos, porque al final cada microservicio tiene un equipo, y strong boundaries alrededor de los contextos. Entonces el tío está hiper contento. De hecho, de una charla entera diciendo, oye, que al final
cuenta algunas cosas muy interesantes, está referenciada creo al final de la charla, de cómo hay mucho que leer en el Domain Driven Design, de cómo los contextos se comunican entre ellos, ¿no? Pero el tema principal es que dice bounded context igual a microservicio. Dice, si yo defino cuáles son los bounded contexts de dentro de mi organización, tengo un buen primer paso, es decir, cuáles son los contextos funcionales dentro de mi organización, cuáles son las jergas, cómo hablan esas personas dentro de mi organización, tengo un buen primer paso para encontrar cuáles son los bounded contexts que hay, los microservicios con los que tengo que empezar. Entonces, un microservicio normalmente se asocia a un bounded context, ¿vale? Para empezar, por lo menos. Hay veces que luego los microservicios se parten más, por otro tipo de cosas, pero un buen principio, si tenéis una organización grande, tenéis una aplicación grande, tenéis diferentes partes de la aplicación, entended qué partes de la aplicación contienen contextos de lenguaje distintos. Por ejemplo, la nuestra había auditoría, cuentas, contabilidad. Cuentas es el dinero, pero contabilidad es otra cosa, es cómo va el dinero, ¿no? Contabilidad, clientes, liquidaciones, había todo ese tipo de información, eran microservicios separados. ¿Por qué? Porque los bounded contexts que tenían cada una de esas eran distintos, evolucionaban de forma distinta, tenían nuevos requisitos y hacían las cosas de forma distinta, ¿vale? Entonces, esto es lo que es interesante porque en realidad, si tú dentro de un microservicio hay gente que no entiende cómo es el lenguaje, cuando habláis en el equipo hay términos que no encajan bien en ese microservicio, hay que sospechar. Es decir, es que esto, sí, en este caso cuando digo esto significa esto, pero cuando lo utilizo en esta otra parte significa una cosa distinta. Hay algo que no está bien. Es decir, no es que no esté bien, es que seguramente haya dos lenguajes distintos o dos bounded contexts distintos dentro de ese microservicio. Entonces es una muy buena manera para empezar a partir un monolito de entender, tener un mapa de cuáles son los bounded contexts que tú tienes que hacer que tienes en tu aplicación. Cuáles son las partes de la aplicación y cómo se relacionan esas partes de esa aplicación en el momento de poder elegir para partir el primer microservicio de un monolito, ¿vale? Pueden empezar siendo gordos. Es decir, por ejemplo, nosotros, contabilidad era un bounded context así de gordo. Y luego dentro de contabilidad había sub-bounded context de cada una de las zonas de contabilidad. Pero empiezas por el gordo, este es gordaco, pues ahora para afuera. Y después del gordaco otra vez para afuera. En realidad el tema de los bounded contexts es un poco fractal. Y puedes llegar al nivel de granularidad que quieras. Es decir, prácticamente la gente que habla de programación funcional, que está dentro del bounded context de la informática, o de Node y de programación funcional, tiene su propio bounded context chiquitito. Pensadlo en vuestro propio tema. Los tíos de base de datos son una especie distinta. Los DBAs son otra gente, ¿no? Es decir, o la gente de front, ¿no? Ostras, los de front, los que somos de back, hostia, los de front, que hablan cosas raras, usan el gulp ese. Es decir, que tenemos lenguajes distintos, ¿no? A la hora de poder hacer. Bueno, os lo he dado, ¿no? Pero me gustaría que miráis un poco el código que teníais ayer, miráis un poco cómo está organizado y veréis qué bounded context hay. Es decir, daros 5 minutos para mirar un poco los bounded contexts, hay dos, y miradlos y ved las diferencias. Y sobre todo lo que quiero que veáis, que busquéis en las clases, dónde se tocan. Es decir, os doy pistas, el de customer toca el de bugs. Es decir, el de bugs es la pasta, ¿no? Es decir, hay dos bounded contexts, que es el de usuarios y la cuenta corriente que tiene ese usuario. Mirad el código y decidme dónde luego os voy a preguntar, es decir, dónde encontráis sitios donde uno toca al otro, es decir, donde uno está llamando al otro, dónde son las llamadas, en qué zona del código están ocurriendo esas llamadas. Porque ese es el punto donde tenemos que trazar la línea de puntos para cortar, es decir, ese es el sitio donde hay que cortar. Es decir, si hay muchísimas llamadas, es muy difícil. Si hay pocas llamadas, es más fácil, porque esas llamadas van a existir. Es decir, los dos microservicios, los dos bounded contexts se comunican entre ellos y tienen que comunicarse porque es así, porque en realidad están acoplados, ¿no? Es decir, uno utiliza al otro y ya está. Entonces, mirad un poco el código, buscad línea de puntos. Os doy 5 minutos, ¿vale? Pues así además descansáis las orejas de tanta chapa.